Motores encendidos, preparados para despegar, viajeros y viajeras del saber en este acostumbrado orbitar por los universos cognitivos de Atomun a través de la sonda del conocimiento de su multimedio Telesur. Les habla Jack Bravo y le doy la bienvenida a la interfaz donde la ciencia y la tecnología cobran vida al servicio de los pueblos del sur global. Conecta con la curiosidad del saber en esta sociedad hiperconectada. Síguenos en @AtomunTelesur y @JackTelesur en X, en Facebook como Atomun Telesur y en Instagram Atomun_Telesur. Sin más, conozcamos qué preparó el equipo de producción para ustedes. Veamos. Hoy en Atomun desafiamos la geografía física, analizando cómo drones y la vigilancia remota borran los límites de los países, vulnerando cielos y soberanías. Si bien la vieja escuela enseñó que las fronteras son muros y costas, en el siglo XXI la soberanía se defiende en la estratosfera, desde enclaves olvidados hasta el acecho constante de los ojos en el cielo. Analizamos cómo la tecnología elude la jurisdicción política y redefine lo que significa ser un país independiente. Por tanto, la geografía ya no es lo que parece. Antes de revisar en la bitácora cognitiva de la semana, pero antes, conozcamos cómo se mueve la dinámica innovadora de la jornada. Polémico uso de tecnologías sin supervisión judicial transparente ni controles claros sobre derechos civiles inmigrantes tras denuncias de organizaciones como la Electronic Frontier Foundation y de sectores del Congreso estadounidense. Entre las principales críticas está la retención de datos biométricos hasta por 15 años, incluso de personas sin cargos ni delitos migratorios. El teléfono que alguna vez sirvió para comunicarse hoy puede convertirse en una herramienta de persecución migratoria. En Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, desplegó Mobile Fortify, una aplicación que transforma celulares oficiales en escáneres biométricos portátiles capaces de identificar rostros, cruzar datos personales y rastrear identidades en tiempo real, además de conectarse directamente con el sistema digital del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, accediendo a registros de visas, pasaportes y sistemas de verificación de viajeros. China rompe histórico dominio de Japón y Estados Unidos en uno de los materiales más estratégicos del mundo, la fibra de carbono de grado T1200. El país asiático ya inició su producción masiva, a pesar de las restricciones internacionales que durante años le impidieron acceder a esta tecnología de alto rendimiento. Esta fibra ultraligera y ultrarresistente puede cambiar industrias enteras. Su grosor es menor al de un cabello humano, pero un cable de solo 2 milímetros puede remolcar un autobús de 54 pasajeros. Además, es un 14% más resistente que su versión anterior y reduce el peso de estructuras en más de un 10%. Esta tecnología es clave para cohetes, robots humanoides, tanques de hidrógeno y la industria aeroespacial. De hecho, empresas chinas ya fabrican cohetes con hasta 90% de estructuras compuestas, reduciendo su peso de lanzamiento hasta en un 30%. Lo que Occidente busca limitar como tecnología estratégica, hoy China lo convierte en una muestra de autosuficiencia industrial y poder tecnológico en la nueva carrera global. Un jurado federal en California falló a favor de OpenAI, tras concluir que Elon Musk esperó demasiado tiempo para llevar el caso a los tribunales. Durante el juicio, OpenAI defendió que nunca existió una promesa de mantenerse como organización sin fines de lucro y que la creación de su modelo comercial fue necesaria para financiar la costosa infraestructura de supercomputación que exige la IA generativa. La empresa también sostuvo que la salida de Musk en 2018 y el retiro de su apoyo financiero aceleraron esta transformación. Para OpenAI, la demanda formaba parte de una disputa competitiva en medio del crecimiento de Grok, la nueva empresa de IA fundada por Musk. El fallo no solo representa una victoria jurídica, también fortalece el modelo de negocio de OpenAI y despeja el camino para sus futuros planes de expansión en la carrera global por el control de la inteligencia artificial.
Lo que acabamos de ver es solo la frontera de lo posible. En Atomul desciframos los algoritmos que están reprogramando esta sociedad hiperconectada. Seguimos rastreando las innovaciones esenciales para el futuro aquí en Atomul. Queremos saber qué les apasiona. Conecten con nosotros a través del correo electrónico atomul@telesurtv.net. Antes de hacer la primera pausa, preparen sus controles, que entramos en el espacio gamer de la semana. Ya regresamos. Esto es Atomul. En Sayonara Wild Hearts, el estudio sueco Simogo y Annapurna Interactive rompen las reglas del juego tradicional para convertirlo en algo distinto. Un álbum de pop electrónico jugable. Aquí no solo se juega, se sigue el ritmo. La música marca cada movimiento en una historia onírica sobre el desamor y la reconstrucción emocional. Controlarás a una joven con el corazón roto que, guiada por figuras casi cósmicas, atraviesa un viaje acelerado por mundos que mezclan espacio, tiempo y emoción. Estética de anime pop, colores vibrantes y canciones interpretadas que se funden con la canción. Temas como Begin Again o Wild Hearts Never Die funcionan como motor narrativo, con la voz de Queen Latifah guiando parte del relato. Más que un juego, es una experiencia sensorial breve, intensa y diseñada para dejar huella. Proseguimos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos del sur global. Esto es Atomul. Tradicionalmente un país era soberano hasta donde llegaba su vista. Hoy la geografía física es vulnerable ante la infraestructura orbital. Por ejemplo, con la incursión de satélites de baja órbita y drones de vigilancia remota que operan extraterritorialmente al punto de que una potencia extranjera puede mapear, medir y vigilar los recursos naturales de otro país en tiempo real sin cruzar una aduana física, diluyendo el control que los gobiernos tienen sobre su propia topografía. En la bitácora cognitiva analizaremos los aspectos relacionados a los desafíos de las naciones en su soberanía geográfica. Acá los detalles, viajeros y viajeras del saber. Durante siglos, la soberanía dependió de la geografía. Una montaña infranqueable, un río caudaloso o una línea de boyas podían definir el límite entre dos naciones. Pero el mapa físico comienza a perder poder frente al mapa digital. Todavía existen lugares que desafían la lógica tradicional del Estado-nación. Uno de ellos es Barley-Hertog, un enclave belga fragmentado dentro de los Países Bajos, donde calles, casas y fronteras forman uno de los rompecabezas territoriales más complejos del planeta junto a su vecino neerlandés, Barley-Nassau. No obstante, mientras la diplomacia continúa administrando estos fragmentos de tierra, una nueva forma de poder ignora por completo el relieve, las fronteras y la distancia. Los sistemas aéreos no tripulados, o drones autónomos, satélites en órbita baja y sensores de vigilancia remota. Las potencias tecnológicas han perfeccionado una nueva forma de control, sobrevolar las soberanías. Hoy, el espacio aéreo y la integridad territorial son fronteras cada vez más porosas. Desde el cosmos, el monitoreo constante redefine el concepto del país soberano. Si no controlas lo que te observa desde arriba, tampoco controlas del todo tu territorio.
Mientras tanto, el 90% de la capacidad de cómputo para IA sigue concentrada en Estados Unidos y China, pero la carrera por la IA soberana ya se expande. Solo en 2026 estas potencias invertirán más de $100.000 millones en infraestructura estratégica. Europa avanza con proyectos como Eurostack, la nube soberana europea, e IRIS, su futura constelación satelital. A la par, India, Japón, Canadá y países de Asia Occidental nacionalizan chips, modelos de lenguaje y centro de datos para asegurar que la IA responda a sus intereses, sus valores y sus lenguas. La soberanía digital ya no se define solo por territorios, sino por la ubicación del dato. En 2026, las potencias exigen que servidores, centros de datos y semiconductores permanezcan dentro de sus fronteras. El resultado, la geografía política se transforma en una geografía de infraestructura, donde el poder de un Estado-nación se mide en megavatios de cómputo y extensiones de almacenes de cálculos. Una investigación de Deloitte advierte que esta búsqueda de autosuficiencia tecnológica podría fragmentar Internet en silos digitales. La IA ya no operaría en un mercado global abierto, sino en un archipiélago de jurisdicciones con reglas incompatibles para el flujo de datos. En otras palabras, el futuro de la tecnología podría ser menos global y mucho más territorial. La soberanía es un principio fundamental del derecho internacional, pero muy a menudo se usa en un sentido político con diferentes interpretaciones, dependiendo del contexto y la intención. De hecho, la comprensión de la soberanía es absoluta. Es un concepto absoluto y se interpreta como tal si se le otorga la licencia para actuar con total libertad dentro de la dimensión territorial de la soberanía. El sistema terrestre no está bajo el dominio de ningún estado. Por ejemplo, si pensamos en la fotosíntesis, pero al mismo tiempo hay elementos que son importantes y son esenciales para los procesos del sistema terrestre, que también están bajo la soberanía de los estados. A medida que la IA se hace más poderosa, los datos se han convertido en un recurso estratégico. Lo que antes circulaba libremente por la nube, hoy enfrenta controles y barreras bajo el concepto de soberanía digital. Desde la Unión Europea hasta China, los gobiernos imponen leyes para mantener los datos sensibles dentro de sus fronteras, dividiendo la nube global en silos nacionales. El temor es que información clave proceda en el extranjero termine expuesta a vigilancia o influencia geopolítica. Por ello, no son solo infraestructura tecnológica, ahora son piezas de seguridad nacional y uno de los nuevos indicadores del poder. En todo el mundo, los gobiernos compiten por traer nuevas granjas de servidores por incentivos fiscales, energía y permisos acelerados. Para muchas economías emergentes, estas infraestructuras son el nuevo motor del crecimiento digital. En Asia, incluso, ya se habla de una fiebre del oro tecnológica, pero la soberanía ya no se define solo por fronteras o mapas. Hoy también depende del control del flujo de datos, del espacio aéreo y de una infraestructura invisible que sostiene la IA y las comunicaciones globales. En esta nueva era, el territorio no solo se protege con presencia humana, sino con soberanía tecnológica. En el siguiente gráfico se detallan los principales desafíos que enfrentan los países en esta transformación global. Soberanía aérea. Drones han redefinido la vigilancia. El reto ya no es solo detectarlos, sino responder a tiempo. Vulnerabilidad aérea. Sistemas aéreos no tripulados explotan vacíos del espacio aéreo para espiar y operar a bajo costo. Asimetría táctica. Enjambres de drones baratos ya pueden saturar defensas de grandes potencias. Privacidad territorial. La vigilancia aérea borra la línea entre seguridad y privacidad. IA y la geografía predictiva. La IA ya no solo observa el territorio, también lo predice. Mapas dinámicos versus estáticos. La IA convierte los mapas en sistemas capaces de predecir desplazamientos humanos, cambios climáticos o movimientos tácticos. Sesgo algorítmico en la delimitación. Puede redefinir o hasta borrar territorios en disputa. Automatización de la defensa. La IA en fronteras abre el debate. ¿Quién responde por una decisión autónoma? Nuevo suelo patrio.
La soberanía hoy se mide en terabytes por metro cuadrado y se almacena en centros de datos. Extraterritorialidad de los datos. Estos muchas veces están bajo leyes extranjeras. Cloud dependency. Sin nube propia, un estado depende de corporaciones para funcionar. Datos como objetivo militar. Atacar un centro de datos puede paralizar todo un país. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas y dependencia digital, la soberanía tecnológica ya es clave para la seguridad y la economía. Pero la autonomía total es una ilusión. El desafío real es controlar tecnologías críticas sin aislarse del mundo. Por esto, gobiernos y empresas buscan proteger sus datos e infraestructuras sin frenar la innovación. En este escenario, tecnologías como blockchain ganan relevancia como herramientas para resguardar información sensible, incluso sobre límites territoriales. ¿Por qué? Porque los mapas mienten. Los mapas dependen de quién los haga. En zonas de conflicto geopolítico, la frontera está en un sitio o en otro dependiendo de quién haga ese mapa o desde dónde se vea. Con blockchain, con esa seguridad, nos permitirá confirmar que realmente dónde se encuentra esa frontera. La arquitectura digital global depende de tierras raras, semiconductores, centros de datos y modelos de IA que cruzan fronteras constantemente. Ningún país controla toda la cadena tecnológica. Por ello, la tecnología digital ya no se basa en el aislamiento, sino en la interdependencia resiliente. Asegurar tecnologías críticas sin romper la colaboración global. El objetivo no es cerrar fronteras, sino reducir dependencias de alto riesgo, manteniendo la capacidad de innovar. La paradoja digital es clara, ningún país es totalmente soberano. Para el sur global, esto no es solo un debate tecnológico, sino una disputa para la soberanía cognitiva. En un mundo donde las fronteras ya también se escriben en código, el poder se define con ciencia, datos y capacidad tecnológica propia. Antes, la geografía era una protección natural, como montañas y océanos. Actualmente, la hiperconexión elimina la distancia como barrera de defensa. En consecuencia, la soberanía geográfica hoy implica el control sobre los cables submarinos de fibra óptica y los centros de datos. Quien controla la infraestructura de conexión, controla el territorio digital. Antes de ir a la pausa, les invito a viajar en la data. La geografía predictiva es una disciplina que combina el análisis espacial tradicional con herramientas de Big Data, inteligencia artificial y modelos estadísticos para anticipar dónde, cuándo y por qué ocurrirá un fenómeno específico dentro de un territorio. A diferencia de la geografía descriptiva, que identifica qué existe en un lugar, o que la geografía explicativa, que analiza las causas de su locación, la geografía predictiva busca modelar escenarios futuros a partir de patrones históricos y variables actuales. Uno de sus principales desafíos es el sesgo en los datos. Si la información histórica está condicionada por prejuicios o prácticas desiguales, por ejemplo, cuando la policía patrulla con mayor frecuencia determinadas zonas, los algoritmos tenderán a predecir más delitos en esos mismos lugares, generando un círculo vicioso. Por ello, la transparencia y la calidad de los datos son fundamentales. Ahora sistemas en línea y motores en marcha para salir de la atmósfera. Encendemos el visor de Atomoon para rastrear lo invisible, los secretos que laten más allá de la Vía Láctea. Abróchense los cinturones, el pulso del cosmos nos espera, el universo nos llama fuera de órbita.
El proyecto Chrysalis es una nave generacional concebida para viajar hacia Alpha Centauri, en un trayecto de 400 años a través del espacio profundo a casi 40 billones de kilómetros de la Tierra. Este sistema estelar representa el destino de una misión sin precedentes. 2.400 personas viviendo dentro de una estructura modular inspirada en las matrioscas rusas, cuyas 5 capas estarían diseñadas para garantizar la supervivencia durante siglos de aislamiento absoluto. La nave de 58 kilómetros de largo concentrará en su núcleo la producción biológica, cultivos, hongos y ganado capaces de alimentar a toda la población. Más arriba aparecerían los espacios comunitarios, escuelas, hospitales y áreas de convivencia, seguidos por zonas residenciales protegidas del entorno hostil del espacio profundo. Sobrevivir durante 4 siglos exige algo más que tecnología. Antes del lanzamiento, los futuros pioneros pasarían décadas aislados en la Antártida para prepararse psicológicamente para una vida sin retorno. Dentro de Chrysalis, la organización social dependería de un modelo híbrido donde humanos e inteligencia artificial compartirían el control de los recursos, la educación y la preservación del conocimiento entre generaciones. Impulsada por reactores de fusión nuclear, Chrysalis no sería solo una nave espacial, sería el intento más ambicioso de transportar la biodiversidad, la cultura y la memoria de la humanidad a través del vacío interestelar. Últimamente has sentido que tu laptop se convierte en una plancha para hacer sándwiches, mientras intentas usar una herramienta de inteligencia artificial, o te preocupa que los servidores de ChatGPT consuman más energía que una ciudad modesta. Estamos viviendo una explosión tecnológica sin precedentes, pero tiene un sucio secreto. La IA es una devoradora insaciable de electricidad. En cambio, un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge ha decidido que la solución no está en construir procesadores más grandes, sino en copiar al mejor procesador que ha existido jamás, el cerebro humano. Prepárate para un viaje alucinante entre sinapsis y transistores en el difícil de creer de la semana. Un equipo de investigadores ha desarrollado un nuevo hardware neuromórfico utilizando películas delgadas de óxido de hafnio dopado con estroncio y titanio, un material capaz de imitar la plasticidad de las neuronas humanas. A diferencia de los chips actuales que funcionan con el sistema binario, este dispositivo ajusta su conductancia de forma gradual mediante pulsos eléctricos, permitiendo que un solo componente almacene información en cientos de niveles distintos. En términos técnicos, esto permite que el hardware aprenda y se adapte al flujo de información de manera análoga a cómo una sinapsis se fortalece o debilita según el uso. Esta arquitectura rompe el paradigma tradicional de la computación al evitar el movimiento constante de datos entre la memoria y el procesador, una de las mayores fuentes de gasto energético en la inteligencia artificial actual. Pese a este reto, el hallazgo propone una solución estructural a la crisis energética de la IA, sugiriendo que el futuro de la computación no depende de centros de datos más grandes, sino de rediseñar los materiales de los procesadores bajo principios de arquitectura biológica. En el siglo XXI, ser soberano geográficamente significa tener la capacidad de decidir qué señales entran y qué datos salen de las coordenadas de un país. Se trata de una pugna por evitar que el territorio físico se convierta en una simple maqueta observable y manipulable desde la nube. Y es que, a decir del Instituto Weisserbahn, un conglomerado de educación e investigación alemán, el discurso sobre la soberanía digital también trata sobre la autodeterminación digital de los individuos y la sociedad civil. La soberanía de los datos individuales, es decir, el suministro informado y dirigido de los propios datos, se ve directamente socavada por la vigilancia masiva de los datos de comunicación sin justificación, y con esta redimensión de la territorialidad mediada por las nuevas tecnologías, cerramos este nuevo capítulo de estreno de Atomun, y será hasta una próxima travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión para seguir explorando los apasionantes universos de la ciencia, tecnología e innovación a través de su pantalla de Telesur. Será hasta la próxima, viajeros y viajeras del saber.
Chao.